esto que les voy a presentar es parte del trabajo que he estado yo haciendo como parte de mi estancia postdoctoral aquí en el instituto, y es justamente eso, los dilemas analíticos en el estudio de la gobernanza de los sistemas de educación superior en América Latina. Voy a tratar fundamentalmente tres puntos, que es los dilemas teóricos en el análisis de la gobernanza, los límites metodológicos que enfrentamos a la hora de estudiar la gobernanza y el análisis de la complejidad como una posibilidad de abordar el estudio de la gobernanza. Lo que estamos proponiendo es aplicar un método que se llama el método cualitativo comparado, QCA en inglés, que no funciona con variables como los enfoques estadísticos clásicos, sino que funciona como con combinaciones de causas. Entonces nosotros hablamos de complejidad causal que produce resultados específicos. Entonces así es como abordamos el tema. Bueno, en América Latina encontramos que la acepción más recurrente del término nos remite a una idea virtuosa de la cosa, a la idea de una administración virtuosa de la cosa pública, en tanto vía de superación de las prácticas burocráticas y autoritarias que caracterizaron al Estado latinoamericano durante buena parte del siglo XX. Esa es una acepción del término. Desde el punto de vista de los críticos, en el mejor de los casos, la gobernanza no sería otra cosa que un eufemismo con el que se pretende normalizar el desastroso proceso de desmantelamiento del Estado, producto del viraje mundial hacia el neoliberalismo. La coincidencia en ambas posturas es que dan por sentado que la gobernanza supone una redefinición o capitulación en el papel del Estado en el gobierno de la cosa pública. Sin embargo, ¿hasta qué punto esto es verdaderamente así? En general, podemos afirmar que cuando se habla de gobernanza se alude a una serie de arreglos, se alude a una serie de arreglos más o menos horizontales en materia de distribución de atribuciones, recursos y capacidades decisionales entre un número determinado de actores involucrados en un ámbito específico de políticas públicas. Pero ¿cuál es el rol del gobierno? Es nuestra pregunta, ¿no? En sus versiones más radicales, la gobernanza se presenta como una categoría no jerárquica de dirección política. El gobierno viene considerado como lo contrario, en tanto principio jerárquico de autoridad, instancia centralizadora de atribuciones y distribuidor principal de recursos. Por su abierta hostilidad hacia toda intervención estatal y su profunda carga normativa, esta concepción suele ser asociada con los promotores de la liberalización absoluta de las fuerzas del mercado. Existen, por otro lado, posiciones que definen a la gobernanza como una clasificación de modos de dirección política que pueden ser jerárquicos o no jerárquicos, ¿no? Aquí el gobierno aparece como un actor más en la gobernanza, pero se trata de un actor que sin embargo tiene la capacidad, la potestad de reordenar o restablecer las reglas del juego en aras de preservar o cambiar los objetivos de un determinado ámbito de política pública. Es lo que pasó en Chile, por ejemplo, ahora con el movimiento estudiantil, que tenemos un mercado de educación superior, entra el gobierno, interviene y cambia ciertas reglas del juego, en este caso para preservar lo esencial que es el mercado educativo. En el caso de México, cuando la expansión privada no cumplió con las expectativas, el Estado intervino creando más instituciones, en este caso las universidades tecnológicas. La evidencia acumulada en las últimas décadas y sobre todo a partir de la crisis mundial económica que vive el planeta desde el 2008 ha servido para demostrar la validez de esta última concepción de la gobernanza. En primer lugar, como ya mencionamos, porque la acción gubernamental ha sido decisiva para la liberalización económica, y en segundo, porque la crisis ha mostrado cómo en diferentes momentos y geografías la acción interventora del Estado se ha desplegado para proteger la viabilidad del proyecto económico neoliberal. En América Latina, además, la emergencia de los así llamados gobiernos postneoliberales a partir del 99 con Chávez en Venezuela nos brinda ejemplos de cómo el viraje radical en las políticas nacionales altera total o parcialmente la racionalidad con la que se administran los asuntos públicos, es decir, cambia el sentido de la política, ¿no? Un primer acercamiento, digamos, teórico es pensar en términos de tipologías, ¿no? Pensar el gobierno de los sistemas, la gobernanza de los sistemas desde el punto de vista de los gobiernos como una correlación entre el grado de especificación gubernamental de los fines que debe perseguir el sistema con el grado de especificación gubernamental de los medios a utilizar para alcanzar dichos fines. Esta tipología nos ofrece 4 posibilidades de gobernanza, no se ve muy bien, lo siento. Una es procedural, otra jerárquica, otra de autogobierno y de gobierno a la distancia. Cada una de ellas contiene un modo de relación entre el gobierno, los actores, una familia de instrumentos de política característicos e implica un sentido, ya sea hacia el mercado o hacia el Estado. Pero la expresión empírica de estas modalidades ideal típicas contiene los mismos elementos, es decir, actores, gobierno, sentido,
pero en combinaciones particulares e incluso contradictorias, producto de las condiciones que han determinado la implementación de la reforma en cada caso. Como podemos intuir, esta situación representa lo mismo un dilema analítico que un reto metodológico a la hora de plantearnos un estudio comparado que dé cuenta de la diversidad de arreglos de gobernanza en la región. Decíamos al inicio, en esta introducción improvisada que hacíamos antes de la presentación, que tenemos estos ejes de la reforma, ¿no?, que en sí son aparentemente simples de describir, que se han venido implementando y que han sido proyectados para cambiar la administración, el financiamiento y la evaluación de los sistemas en clave neoliberal en América Latina a partir del Consenso de Washington. En términos muy generales, las IES han adaptado diversos elementos gerenciales en la administración interna, al tiempo que tratan de incrementar su autonomía financiera por medio de cuotas y venta de servicios. En un contexto económico restrictivo, los gobiernos, por su parte, han optado por modificar las fórmulas tradicionales de financiamiento, combinando erogaciones directas con subvenciones condicionadas, mientras experimentan, como les comentaba, fórmulas de cofinanciamiento, es decir, mandar dinero al privado a través de becas o incentivos, etcétera, ¿no? Además, se han implementado numerosos instrumentos de evaluación de individuos, de programas y de instituciones. A poco más de 30 años de distancia, nuestros sistemas, el efecto que ha tenido esto es que han dejado de ser mayoritariamente públicos para convertirse en sistemas mixtos que combinan en distintas proporciones características e instrumentos, modos de organización del mercado con aspectos de la administración pública tradicional. Sin embargo, a pesar de los presupuestos de la reforma, que son fundamentalmente los mismos, las condiciones particulares de cada país han determinado el modo en que se expresa esta realidad. Ello en parte por cuestiones vinculadas a la viabilidad política de ciertos aspectos de la reforma, y pienso en la resistencia sobre todo a las cuotas en México, o a lo que está pasando en Chile o a lo que ha pasado en Colombia siempre, que tiene que ver con la dimensión financiera, pero no solo es eso, también tiene que ver con la prioridad de los gobiernos a la hora de plantearse su agenda. Es decir, en este sexenio pues hemos estado más ocupados en el nuevo modelo educativo y coincidimos entre varios colegas que ha habido una política inercial hacia la educación superior. Eso pues obviamente lo vamos a discutir. Cuando llegamos a este punto, digamos este primer análisis tipológico, esta primera consideración, lo que tenemos es una diversidad de escenarios. Los enfoques tradicionales descriptivos nos hablan del proceso de reforma, por un lado, y la aproximación tipológica antes mencionada se muestra limitada para dar cuenta de la complejidad que nos ofrece el panorama regional. Desde el enfoque tipológico podemos intuir que nuestros sistemas se desplazan desde la modalidad procedural, veíamos si se recuerdan la tipología, y jerárquica hacia formas de gobierno a la distancia en general, ¿no?, donde el gobierno más o menos establece los fines, los medios, pero deja que los demás trabajen los fines, ¿no? Del enfoque, por otro lado, lo cual es importante porque nos coloca en la posición de analizar sus características y tendencias generales. Por otro lado, los análisis de tipo descriptivo nos permiten dar cuenta de las tendencias que han experimentado los sistemas en los últimos 20 años. Por ejemplo, hoy en día podemos agrupar a los países de la región en dos grandes grupos. Por un lado, aquellos que han mantenido el sentido de la reforma, y por el otro, aquellos que han dado muestras de lo que José Joaquín Brunner dice o define como un regreso hacia el Estado, ¿no? El primer grupo se compone por esos 12 países que pueden ver ahí. El segundo grupo está compuesto por Cuba, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Cabe señalar, bueno, Cuba desde siempre, ¿no?, ni siquiera pasó por las tensiones del Consenso de Washington para aplicar la reforma, esto hay que decirlo, ¿no? Cabe señalar que este conjunto representa un problema en sí mismo, el segundo grupo, pues si bien los gobiernos de estos países, con la notable excepción de Cuba, han sido definidos como posneoliberales por su franca oposición al rumbo de las políticas después del Consenso de Washington, existen diferencias sustanciales en cuanto a su forma de gobernar los mercados educativos. Brasil ha sido clasificado como parte de estos gobiernos, sin embargo, si uno va a ver las políticas concretas que está llevando a cabo el gobierno, pues son más coherentes con el mercado que con otro punto de vista, ¿no? Dentro del primer grupo, los que han continuado con la reforma, tenemos países que se caracterizan por un mayor dinamismo en la aplicación de la reforma y en el gobierno de la reforma, como Chile, Perú, Colombia y Costa Rica, otros que parecen seguir una lógica inercial, Brasil y Honduras, y otros como en el caso de México, que no ha habido cambios importantes, que ha sido más bien inercial, decíamos, la política. Uno de los mejores indicadores, y estamos en la parte descriptiva, recordemos que estamos hablando de una tipológica, esta es la descriptiva, una de las mejores maneras de visibilizar la diferencia entre ambos grupos es a través de los niveles que alcanza en cada caso la privatización de la oferta, por un lado, y la relación entre la matrícula privada y el gasto, por el otro. En el primer caso vemos cómo la mayoría de los países que han mantenido el rumbo ostentan niveles importantes de participación privada, pero mientras Panamá, México, Honduras y Guatemala se encuentran por debajo del 50%, vemos que el resto de los países de este grupo supera dicho límite para colocarse en porcentajes superiores al 60%, con la excepción de Colombia.
El segundo grupo, con la notable, de nuevo, excepción de Cuba, llama la atención que si bien los niveles de participación privada en Nicaragua y Uruguay son relativamente bajos, los porcentajes de matrícula en los demás países presentan niveles similares a Panamá, México y Honduras, entre 25 y 30%. Ecuador, por su parte, contaba en 2013 con niveles similares a los de Colombia, pero estamos hablando de 2013, el gobierno de Correa, una de las últimas decisiones que tomó fue intervenir diversas universidades privadas. Es decir, hay un viraje ahí que hay que explorar, pero hasta 2003 esas eran las tendencias, ¿no? En cuanto a la relación entre matrícula privada y gasto privado, es notable que en varios países de la región existe una correlación directa entre ambos. Ello se puede explicar, no solo por eso, pero una de las explicaciones es esa, porque en ausencia de fórmulas de cofinanciamiento, el gasto proviene directamente de los estudiantes y sus familias, entonces hay una relación 80%, por ejemplo, de matrícula con 80% del gasto. En esta situación se encuentran prácticamente todos los países del segundo grupo y algunos del primero, como Colombia, México y El Salvador. En el notable caso de Chile se puede observar que mientras la matrícula privada está por encima del 80%, el gasto privado se ubica en torno al 60%. Y es que en este país, al igual que en el Reino Unido, que es un caso radical, se han institucionalizado diversos instrumentos de canalización de recursos públicos a las instituciones privadas, convirtiendo por la vía de los hechos a estas instituciones en proveedoras privadas de servicios públicos. Es decir, hay un gobierno deliberado, hay instrumentos deliberados que están generando estos panoramas, ¿no? Ello nos indica la presencia de estos instrumentos que han logrado estructurar las relaciones entre los actores de forma coherente con los objetivos generales de consolidar un mercado de servicios educativos. Este es otro cuadro, este es del 2010, que presenta la relación entre financiamiento público y matrícula total. Se puede apreciar como gran parte de los países del primer grupo ostentan niveles de gasto y matrícula inferiores a la media regional, con excepción de Chile, que son el cuadro inferior al izquierdo. Estos países del primer grupo casi todos se concentran ahí. Los países del segundo grupo muestran un dinamismo interesante. Dos países que incrementaron ambos indicadores, Uruguay y Venezuela, Ecuador, que se colocaba ligeramente por debajo de la media regional, y dos países en los extremos, Bolivia, que aumentó como ningún otro su inversión pública, pero no así su matrícula, y Argentina, que cuenta con altísimos niveles de cobertura, pero bajísimo gasto, muy poco presupuesto, lo que quiere decir que tienen esos niveles de cobertura que alcanzan, pues están por arriba del 80%, pero gastan poquísimo por alumno, ¿no? Y es lo contrario está pasando en Bolivia. Ok, ahora bien, hasta aquí tenemos tendencias generales que nos ayudan a evaluar el desempeño de los países de la región y aventurar algunas hipótesis con relación a la continuidad o menos de la reforma. Luego entonces podríamos distribuir los países de ambos grupos a partir de sus trayectorias entre las modalidades ideal típicas de gobernanza que hemos señalado líneas arriba. Sin embargo, ello significaría solamente afinar nuestra comprensión general del panorama latinoamericano sin adentrarnos a la exploración de la complejidad intrínseca que nos ha llevado a la diversidad regional de arreglos de gobernanza. El enfoque analítico que proponemos busca dar cuenta de esta complejidad de escenarios, tomando como punto de partida tanto las implicaciones teóricas del análisis tipológico como los hallazgos que nos arrojan nuestros análisis generales de tipo descriptivo. Las modalidades de gobernanzas ideal típicas, esas que veíamos al principio, como hemos dicho, están constituidas por relaciones entre actores, instrumentos y el sentido de la reforma y los objetivos públicos que se plantea, hay que decirlo también. En su expresión empírica, dichos elementos convergen para conformar lo que aquí denominaremos regímenes de gobernanza. Así, mientras las modalidades ideal típicas combinan elementos de manera definida y lineal, en los regímenes de gobernanza dicha combinación expresa la configuración particular y no pocas veces contradictoria que se ha producido en cada país de acuerdo a las condiciones particulares. Es decir, en cada caso vamos a ver que hay relaciones de actores, que serían hay actores del gobierno, institucionales, hay actores sociales, hay actores privados y hay actores internacionales. Estos son grandes grupos, cada uno de ellos tiene otros integrantes. Tenemos instrumentos de política en donde, bueno, hay varias teorías al respecto, pero digamos la más aceptada es esta que distingue 4 familias que tienen de instrumentos de política. Una es el gasto, es decir, cómo se gasta el dinero. Un instrumento de política es, por ejemplo, darle dinero a las universidades en bloque. O sea, yo te doy dinero y tú decides qué haces, qué es lo que pasa con la mayoría del presupuesto de nuestras universidades públicas. Otro instrumento es dar financiamientos condicionados, es decir, yo te voy a dar el 25% de tu presupuesto a cambio de que tú construyas esta infraestructura o orientes tus programas hacia este sentido o o reformes tu organización institucional. Esos son los instrumentos. Hay de regulación también, de información y de impuestos. Uno puede ser de recompensa, el otro de coerción.
el otro de persuasión y otro de los impuestos que combinan coerción y recompensa. La recompensa podría ser una exención de impuestos para las universidades privadas. La coerción podría ser cargar impositivamente a las escuelas privadas por ejercer su negocio, ¿no? Perdón. Y bueno, en el caso de los actores en Chile, para hacer un ejemplo, veremos que a pesar de la agitación causada por el movimiento estudiantil del 2011, los actores privados en este país siguen teniendo un poder considerable con respecto a los actores sociales en el debate sobre la gratuidad de la educación. Y esto simplemente porque controlan el 80% del mercado de servicios educativos y tienen una influencia muy fuerte en la toma de decisiones, ¿no? Si pensamos en el caso de los instrumentos, tomando el ejemplo de Brasil, que hasta antes de la cuestionable llegada de Temer al poder era considerado un país progresista, en vez de promover un aumento de la matrícula en las sillas públicas, se implementó instrumentos de discriminación positiva que ofrecen vías de acceso privilegiadas a la educación superior a estudiantes talentosos de color o indígenas. Es decir, son dos instrumentos, ¿no? En vez de ampliar mi matrícula, yo creo instrumentos diferentes, ¿no? Y finalmente, con relación al sentido, ¿cómo podríamos definir la decisión de los gobiernos de Venezuela y Bolivia de mantener porcentajes considerables de sus sistemas en manos privadas? Es decir, Venezuela tiene niveles altos de participación privada y pues es algo que vale la pena estudiar en relación al discurso público del gobierno. A lo que habría que explorar, por ejemplo, es si es en términos del sentido, y eso es lo que queremos ver, cómo se articula el sentido, si es un sistema de transición hacia lo público o si quieren mantener un equilibrio público-privado y en qué términos, ¿no? Y habría que ir a ver los instrumentos particulares de gobernanza que te están utilizando en cada caso. Lo importante y a lo que queremos llegar acá es que este tipo de que pueden ser posibles en cada caso nos crean lo que en el método de la Qualitative Comparative Analysis se llama complejidad causal. Es decir, cada uno de estos instrumentos que no son neutrales, tienen una racionalidad, por ejemplo, se combinan de maneras no siempre coherentes con el sentido que se persigue en la política, ¿no? A veces tenemos instrumentos que promueven el mercado con instrumentos de la administración pública tradicional que siguen redistribuyendo y crean resultados contradictorios. Nosotros queremos ir a analizar cómo se conforman esos resultados contradictorios, pero sí es muy complejo porque estamos hablando de combinaciones que se dan a nivel de las interacciones entre los actores, a nivel de los instrumentos de política pública y finalmente nos ayudan también a entender qué es lo que está pasando con respecto al sentido. Y ojo, el sentido no es lo mismo que los objetivos públicos del sistema. Un sistema privado puede justificar la apertura hacia la participación de actores privados diciendo que son los que están en mejores condiciones para responder al mercado en contextos de restricciones financieras. Entonces queremos ahorrar dinero y mejorar la calidad, sería el objetivo público. El sentido sería, lo analizaríamos desde otro punto de vista. Entonces, lo que queremos pues es eso, sistematizar la información por cada país, ese es el trabajo que estoy haciendo en este momento, identificar actores, instrumentos y sentido, identificar factores de complejidad causal en cada caso, elaborar el análisis cualitativo comparado, identificar las combinaciones causales características de cada uno de los regímenes de gobernanza y reclasificarlos de acuerdo a los hallazgos de la investigación. Sería algo así, digamos, una presentación preliminar que pues va a explicar con más detalle, pero digamos que tenemos todos los casos, tenemos los actores, instrumentos, sentidos y el régimen de gobernanza, y cada una de estas cosas nosotros lo escribimos con la terminología de la lógica booleana, es decir, trabajamos con principios con relaciones de suficiencia y necesidad, es decir, la presencia de actores privados es una condición necesaria para que existan, necesaria y suficiente para que exista un sistema, un régimen de gobernanza que tiende hacia lo privado. Estoy minimizando, obviamente todo es muy complejo. Entonces son fórmulas que se combinan, ¿no? Cada uno de los actores va a tener una relación en esos términos de complejidad causal, cada uno de los instrumentos sumado al sentido y nos va a dar un panorama, un enunciado de este tipo que nos va a describir nuestro régimen de gobernanza. Después de ello podemos hacer una comparación que nos haga ver qué elementos están presentes en cada uno, ¿no? Y trabajar verdaderamente con hilo fino, porque de verdad parte de lo que pensamos hacer, o sea, sí cabe, o sea, estamos haciendo un ejercicio crítico, o sea, estamos buscando analizar el sentido de nuestras universidades, lo que tienen que hacer, la validez de lo público, al menos desde mi punto de vista, pero yo creo que sí necesitamos superar ciertos discursos, por ejemplo, que se han quedado en el problema del consenso de Washington y han dejado de lado todo lo que ha pasado en los últimos 20 años, por ejemplo, ¿no? Y hacerlo significa saber qué está pasando, porque ya el viraje hacia la economía del mercado es muy fuerte y tenemos evidencia también de que otros países están, al menos públicamente, diciendo que van hacia otro lado, pero ¿están yendo verdaderamente hacia otro lado? Entonces, esa es la pregunta y eso es lo que hay que explorar. Bueno, el análisis tipológico, decíamos, es útil porque nos ayuda a identificar
los es a partir de coordenadas, aunque de naturaleza ideal. El análisis descriptivo es útil porque nos permite identificar tendencias, pero no ofrece precisión en torno a las causas. Sin embargo, es posible combinar ambos niveles de análisis para plantear hipótesis en relación a la complejidad de los sistemas. El punto de partida es identificar las características individuales de cada régimen. Una vez identificados los elementos causales en cada caso, se procederá al análisis de la metodología que proponemos y los resultados nos permitirán elaborar nuevas hipótesis del comportamiento de los sistemas. Además, estaremos en condiciones de analizar con más precisión los efectos de la reforma a la educación superior. Muchas gracias.